delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Vamos a hablar de ese antiguo enemigo que es Dagón, ¿ya? Porque dice que el arca fue llevado donde Dagón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Hubo un grito, hubo un tumulto, la tierra tembló, pareció un gran avivamiento, pero había carnalidad. Y dicen los ancianos, dijeron, no, ¿por qué nos ha pasado esto? Ellos sabían, porque dentro de la congregación, dentro donde estaba, había inmoralidad, había gente que estaba manejando mal las cosas de Dios. Así es que los filisteos se enfrascan en la batalla junto con los israelitas y ellos pierden. Y dice que se llevan el arca rumbo a su templo, a donde está Dagón. No nos dice mucho la Biblia, pero entre cánticos y alabanzas de triunfo se los llevan, porque cuando a Sansón lo agarran, dice que alaban a su Dios. Entonces ellos también tienen cánticos de alabanza a un Dios extraño. Leeremos 1 Samuel 5:2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y lo metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de él, del arca de Yahvé. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Padre, por favor, queremos que hoy nos enseñes tu palabra. Necesito aprender yo, Señor, necesito aprender tu pueblo. Por sobre todo dame sabiduría y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, de este Dios con D minúscula, Dagón, que ha entorpecido tanto a los hijos del Señor, que ha destrozado ministerios enteros, Padre. Y te pedimos que nos des luz y claridad para manejar y para enfrentarlo, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dagón. Dagón es un dios sumerio, es un dios que anteriormente a que llegue Canaán ya lo adoraban. Este dios es el principal dios de los filisteos, ¿ya? Dice, hablando mitológicamente aún la Biblia, que tenía el torso, ¿ya? El torso como de un pez, los brazos y el cuerpo, más o menos la cabeza como vemos ahí, la imagen, era le decían el dios pez. Entonces tenía manos, pero su cuerpo hacia abajo era como de un pez. Era el padre de Baal, muchos dicen, ¿no? Este Dios cambia dimensiones. O sea, ¿cómo le puedo explicar? Nosotros caminamos de gloria en gloria. Una gloria es una dimensión para entrar a otra dimensión. Cuando nosotros tenemos cosas del Señor terribles, pasamos a una dimensión distinta, una dimensión de conocer las glorias del Señor. Pero este Dagón cambia las dimensiones. O sea, hace que retrocedemos en nuestra vida. Tanto que habíamos avanzado, de pronto nos vuelve atrás a la esclavitud. Ese es Dagón. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba en Ebenezer, que significa piedra de ayuda o socorro? Y su socorro era el Señor, su fuente de ayuda era Dios. Cuando ellos peleaban era el Señor que estaba con ellos. Hasta que pasa algo con una familia sacerdotal, la familia de Elí, y ellos empiezan a manejar mal las cosas del Señor, y entra el pueblo filisteo junto con Dagón. Y dice que llevan el arca a Asdod, y Asdod quiere decir devastador, viene de la palabra Shaddá, que significa fornido, poderoso, destructor, ladrón y muerte. Como un pueblo glorioso, como un pueblo de los hijos del rey, como un pueblo que ha sido comprado, aunque en ese tiempo no estaba la sangre de Cristo, pero como un pueblo que era un pueblo especial llamado por el Señor, en una dimensión de victoria, en una dimensión de verlo a Dios, de pronto decae totalmente, y de una dimensión de gloria baja a una dimensión de derrota, de muerte. Por eso dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De Ebenezer bajan a Asdod.
Ahora, nuevamente después, vamos a ver en próximas lecciones, cómo de Asdod van a volver a subir a Ebenezer. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir que su gloria se quede ahí, así como ellos piensan, derrotada. Entonces debería pasar a una dimensión de gloria, debíamos ir de gloria en gloria, pero aquí sucede un cambio, una transición, como le digo, un descenso, un retroceso. Entonces el pueblo de Israel desciende y llegan a perder el arca del pacto. De un pueblo consagrado, elegido de Dios, pasó a ser un pueblo devastado. Nosotros somos llamados todos al ministerio. Hemos sido escogidos por Dios. Estamos en Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Esta es la piedra angular. Esta es la piedra de mi socorro. Pero de pronto, hermanos, cuando surge Dagón, y vamos a ver cómo lo hace esto, cuando hay ciertas situaciones donde nosotros abrimos puertas, circunstancias en nuestras vidas, parece que descendemos a Asdod. Y en Asdod empieza la destrucción. Empiezan cosas terribles para el pueblo israelita, pero es donde Dios va a magnificar su gloria. En este descenso que estamos hablando, vamos a ver este Dagón a qué reyes, porque dice que atacó una familia sacerdotal, un rey y un juez, y los destruyó totalmente. Esta arca que nosotros vemos, según Hebreos 9:4, dice que tenía un incensario de oro. Ya, a ver, leeremos, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces ahí adentro del arca estaban esos tres componentes: las tablas de la ley, ya estaba la vara de Aarón que había reflorecido y el maná escondido que lo habían guardado ahí. Ahora, cuando los filisteos llevan el arca, se llevan ese contenido más. Aunque les dije, no, los filisteos eran más respetuosos que los hijos de Israel, porque no se atrevieron a mirar el interior. Solamente entre cánticos se lo llevaron, diremos, al templo de Dagón y lo pusieron como un trofeo, diciendo que su Dios es más poderoso que el Dios de Israel. Pero en ningún momento fue así, en ninguna circunstancia. Dios permitió esto para mostrar a Israel lo que es jugar con la vida religiosa, con la santidad de Dios, y para mostrar a los del pueblo filisteo quién es Dios. Ahora, bien, ¿qué estaba? El maná. Entonces la palabra de Dios, Jesucristo mismo. No, ya estoy obviando algunas citas porque hemos hablado mucho. Jesús dijo: yo soy el maná que desciende del cielo. Dentro del arca estaba Dios mismo. O sea, ¿qué hicieron el pueblo israelita? Descuidaron su relación con Jesucristo. Si bien no lo conocían, era la esencia. El arca estaba hecho de madera de acacia y ahí adentro estaban las tablas del pacto de la ley, lo que significa que Jesús mismo cumplía todo eso. Y el pueblo debería cumplir, ¿qué? Las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. Era Jesús mismo quien estaba ahí, pero descuidaron. Por eso que delante del arca los hijos de Ovni hacían cosas terribles, ¿se acuerda? También estaba la vara de Aarón, que representa autoridad, importancia, sujeción. Pero el pueblo israelita ya no se sujetó, ya no había autoridad. ¿Se acuerdan? Un poquito más antes, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué trajo? Juicio. Pero no solamente para el pueblo israelita, sino aún para los filisteos. Entonces los filisteos no sabían qué estaban llevando y los israelitas no sabían qué estaban perdiendo. Y el juicio llegó para ambos, en castigo, en juicio. Las tablas de la ley es el fundamento de la gloria de Dios. Dios mismo escribió con su dedo, escritas por Dios, su palabra, su fundamento. Entonces, cuando hablo, estoy diciendo que el arca representa a Jesús mismo, la madera de acacia, una madera especial, la humanidad de Jesús. Es el mismo Jesús que desciende. Y como Jesús es el arca, también está el contenido que las tablas de la ley, el Pentateuco, toda la ley escrita. Y Jesús lo tenía todo en su corazón para el cumplimiento. Todo eso representaba el arca. El pueblo filisteo, los soldados se lo llevaron el arca sin saber lo que estaban llevando. Yo le digo una cosa, hermano, para usted y para mí: nadie puede burlarse de la palabra del Señor. Hoy mucha gente se burla del maná, de la vara, de la autoridad y aún de las tablas de la ley. Pero dice la Biblia: un día todas rodillas se doblarán ante el Señor, los que están en el cielo, en la tierra y en lo profundo. No se doblarán como nosotros lo hacemos en sumisión y en reconocimiento, sino porque la autoridad y el juicio de Dios va a venir. Pero todo esto, hermanos, se lo llevaron. Ahora, para el ministerio, ¿qué significa? Significa estar en comunión con Jesús, conocer la palabra del Señor, entender lo que es la autoridad y cómo practicarla. Ahora, la vara también, cuando se reverdeció, significa resurrección.
Entonces esa arca fue llevada donde los filisteos, y ellos pensaron, ¿no?, que podían dejarlo a su Dios y cantar victoriosos. Además ellos lo tenían al arca como un amuleto, el pueblo mismo de Israel. Por eso, sin cumplir las normas establecidas de Dios, lo llevan con un amuleto para la batalla, sin saber el contenido de lo que Dios exigía. Entonces cuando llega el pueblo filisteo, igual lo ponen pensando que este mismo amuleto les iba a ayudar en la guerra. Entonces desde ahí desciende Israel, ¿ya?, por el descuido de su contenido. Y aquí aparece ¿quién? Dagón. Y se lo lleva ¿a dónde? A Asdod. Lógicamente el pueblo filisteo, ¿no? Y empieza a hacer una devastación terrible, ¿ya? Porque ahí entra el enemigo. Yo quiero con ustedes hablar esta situación. ¿Qué dice Juan 10:30? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Esta es la intención del enemigo. Este es el objetivo del enemigo. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el camino del Señor, a veces descendemos. Y estaba yendo, ¿no? Había ido a adorar a Jerusalén. Ahora estaba volviendo tal vez a Jericó. Y justo en el camino, ¿quién les espera? Los ladrones. Y Juan 10:10 dice, no, el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Lo despojaron, lo desnudaron y los dejaron medio muertos. El principio de Dagón es dejar gente medio muerta en la iglesia, sin autoridad, sin conocer a Jesús, sin esperanza de vida. Es un destructor, ¿ya? Pero el Señor se encarga, porque Él va a ir. Cuando vayamos a ver la historia es terrible. Entonces Dagón, ¿qué hace? Trae un cambio de dimensión, ¿ya? De Ebenezer a Asdod. Y eso no debemos permitirlo. La Biblia dice de gloria en gloria, de gloria en gloria. No podemos permitir descender en el ministerio. A mí me enseñaron algo cuando yo era parte del ministerio de la alabanza. Bueno, ahora gracias a David puedo ayudar, pero antes pertenecíamos a un ministerio. Entonces un día me tocó a mí salir por circunstancias de trabajo, me tocó salir, o sea, ya no podía estar en el ministerio. Y a mí me gustaba cantar y cantábamos, así es que tenía que irme yo. Y lloré mucho, hermanos, yo lloré porque no quería salir del ministerio, era mi vida. Yo recuerdo muy bien el líder del ministerio, Rolando, se me acercó y me dijo: Freddy, tú no desciendes. Cuando Dios te saca, nunca te va a dejar para descender, siempre te va a sacar para arriba. Yo pensé que saliendo del ministerio ya no iba a haber una vida para mí, pero Dios me sacó del ministerio y me llevó a otras dimensiones. Yo llegué a ser pastor. Entonces, cuando en alguna circunstancia en la iglesia uno, no quiero decir que pierda, sino Dios le cambie de dimensión, o sea, no siempre uno va a estar en el ministerio, tiene que cambiar, tiene que ir de gloria en gloria. Siempre Dios es en ascenso y lo que trae Dios siempre es mejor. Entonces, cuando uno sale de un ministerio correctamente, cuando uno sabe salir de manera adecuada en la labor del Señor, siempre es algo mejor. Pero en cambio, este Dagón te hace descender ya de las glorias de Dios a las devastaciones. Y eso es lo que queremos hoy averiguar de este Dagón. A este Dagón también se lo llama Dagán, ¿ya? Dagán. Y es bien interesante, hermanos, porque la Biblia Dagán está en la Biblia. Y esa palabra, o sea, no voy a ir mucho a esto porque es largo el contenido. Esa palabra Dagán en la Biblia significa grano. A ver, vayamos Isaías 36:17. Perdón, alguien corríjame si está en Isaías, tengo dos citas ahí. Dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, ¿ya? Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano. Y la palabra grano ahí es Dagán, Dagán, ¿ya? De vino, de tierra, pan y viñas. O sea, ¿qué quiero decirle? Dagán significa grano. Del grano de trigo viene el pan. Entonces, cuando hablamos de esto, estoy diciendo que esa palabra pan es Dagán o grano, ¿ya? Esa palabra Dagán significa aumento, multiplicar, trigo, grano. Cada vez que Dios nos habla, ¿se acuerdan cuando Jesús estuvo con los discípulos y mucha gente que le seguía y no tenían que comer? Y Jesús les dijo: no, ustedes denle de comer. Y dice que Jesús multiplicó los panes y los peces y los hizo sentar sobre hierba. Hierba significa frescura. Siempre el pan tiene que ser fresco. Entonces lo multiplicó. Un pan multiplicado, hermanos, es de gran bendición. Hoy Dios sigue queriendo multiplicar el pan en la escasez que hay. O sea, ¿cómo multiplica? Con palabra de Dios, con poder de Dios que viene, en palabra profética, en palabra que nos lleve a las cosas del Señor. Entonces se multiplica. Pero este Dagán, que va a ser el Dagón, es lo mismo.
Es un pan diferente. Deuteronomio 11:14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Otra vez la palabra Dagán. ¿Ya? Entonces, Dagán en cierto sentido es una palabra bíblica, hebrea. Entonces, eso significa pan, del grano, la semilla. Y hemos hablado mucho de semilla. La semilla hace que sea el trigo, del trigo viene el pan. Y el pan es un alimento que Dios nos da. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el enemigo usa la palabra de otra manera y la multiplica. Ese es el problema. Dagán era un dios adorado en todo Oriente Medio. Si bien en el hebreo la palabra Dagán significa grano, también para el Medio Oriente había un dios que se llamaba Dagán, y de ahí viene Dagón, ¿ya? Y ese se llamaba el dios de los cereales, de los cultivos. Su nombre también es Dagón, significa grano o semilla. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije cuando hemos hablado de las semillas? Le dije, no, de acuerdo a la semilla es el fruto, ¿ya? De acuerdo al fruto es la multiplicación de las semillas. Por eso el enemigo se dedica tanto a poner una semilla inadecuada en la congregación o en la iglesia o en cualquier lugar, aún en familias. Si la semilla está dañada, entonces la información genética de esa semilla hará que el árbol crezca con esa información genética. Esa información genética hará que dé un fruto inadecuado y ese fruto dará semilla que se multiplicará. Entonces el enemigo multiplica, ¿qué cosa? La maldad, la palabra equivocada. Por eso Dios en ese tiempo levanta maestros. Ahora el maestro es una parte del ministerio. Dios levanta evangelistas, ya levanta pastores, es una parte. Pero cuando hay semilla correcta en la iglesia, entonces existe un crecimiento, una multiplicación adecuada. Pero cuando no existe la semilla correcta, hermanos, existe errores y nos puede llevar a situaciones de devastación en nuestra vida. Entonces este dios Dagón era conocido en el Oriente Medio como Dagán, ¿ya? Y en la mitología griega es llamado Tritón. Sirenas, tritones, Poseidón o Neptuno. Yo di una clase hace un año o 2 años atrás acerca de Tunupa, ¿no? Y hablé de Tunupa y las sirenas que existen en Puno, ya las sirenas en los templos, aún en Bolivia, y los mitos y leyendas que existen en el lago Titicaca, ¿no? Cuando aparece Tunupa, Jacinto y Umantu, 2 sirenas que existen. O sea, la adoración a la sirena ha sido hace mucho tiempo. Y aún a veces me pongo a pensar, ¿no? En esa película, ¿qué se llama la película? Aquaman, diga. Uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué cosas? ¿A qué vamos? ¿A qué situación? Pero es que yo quiero mostrarle que todo se está yendo a esas situaciones. Dagón, conocido también como Dagán, y en la mitología griega como Tritón, ¿ya? O un Zeus pez, le dicen algunos, ¿ya? Y desde ahí surgen sirenas. Dice que tenía un esposo. Algunos dicen que este Dagón tenía ambas, era varón o era mujer, y en ambos sentidos tomaba la forma de pez. Algunos dicen que era Poseidón o Neptuno. Algunos lo ponen con un tridente a él. Pero reinaba este Dagón. A este Dagón tiene como letras, como en el hebreo no se leía las consonantes, de alguna manera era igual, DGN, entonces grano, cereal, relacionado luego con la raíz Dag, pececito. ¿A qué le quiero? O sea, ¿qué quiero mostrarle hoy en una situación cortita? Porque, perdón que pueda decir eso, lo hemos avanzado mucho, es que como es la semilla en la iglesia o en el hogar, así va a ser el fruto. Por eso el enemigo se concentra en la semilla. Cuando la semilla es sembrada en el camino, las aves vienen y se la comen, dice, ¿verdad? Y lo que había sido sembrado en el corazón, el diablo arrebata. La semilla pisoteada, hay varios casos de semilla. O cuando viene la oruga, el revoltón, vienen a comerse la semilla, dañan la raíz. Entonces, el producto de la multiplicación es el origen de una semilla bien plantada y una semilla conforme a la palabra del Señor. Entonces este Dagón lo que hacía era destrozar la palabra. Veamos, a Dagón lo adoraban también por la fertilidad. Entonces dice que los peces desovaban muchos huevos, o sea, gran cantidad de huevos, y se multiplicaban. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿en qué se multiplicaba? Miren, veamos lo que dice la Biblia acerca de la multiplicación de Dios. Salmo 78, 24. La Biblia, Dios habla hoy. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo. Dagán, ¿ya? Dagán. O sea, lo que le estoy diciendo, el Dagán que yo hablo es del hebreo, de la Biblia. El Dagán que estamos hablando es la semilla corrupta. Es Satanás teniendo una palabra metida
cambiada, destrozada totalmente. En cambio, la palabra de Dios dice que es trigo del cielo para que comieran. El hombre comió pan de ángeles que les dio de comer en abundancia. Cuando hablamos esto parece hasta fantasioso, ¿no? Cuando Dios dice, hizo llover este trigo del cielo. Y este trigo que comieron los israelitas era el mismo pan que comían los ángeles. O sea, no es un pan común como el que nosotros conocemos, era un pan del cielo. Cuando Elías come este pan, dice que camina 40 días y 40 noches, porque vienen y le ponen 9 panes en la brasa y panes le dan, y con ese pan camina 40 días y 40 noches. Era un pan diferente. El maná que cayó en el desierto les permitió vivir igual ese desierto con todas las propiedades alimenticias, solamente con maná. Entonces era un pan muy especial. Y el maná Jesús dice, yo soy el maná del cielo. ¿Ya? Si Jesús es el maná, Él es el verbo, Él es la palabra encarnada. Entonces, ¿qué tengo que tener? Ese pan de Dios en mi vida. Cuando el enemigo roba la palabra de Dios en la iglesia, de pronto nos llega otro Dagán. Y cuando la iglesia no es comprometida a la lectura de la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, entonces es convencida o qué sé yo, llenada de otra palabra existente. Y eso a veces nos desvía de los caminos del Señor. ¿Ya? A ver, vamos a leer otra cita bíblica para entender. Veamos por favor, 2 Pedro 2, 1, 3. Hubo también falsos profetas. Entonces, ¿quiénes son los profetas? Los que dicen representar a Dios y hablar por Dios. Pero la Biblia dice que eran falsos, porque tenían semilla no correcta, semilla que no era la que Dios había puesto. ¿Qué hacían ellos? Profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá, ¿qué cosa? Falsos maestros entre ustedes. Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo percibir que es falso o que es verdadero? La manera que Dios nos enseña es que la semilla correcta sea implantada en nuestras vidas. Es por eso que lo que hacemos nosotros en Jesús Te Ama es inculcar mucho el discipulado, la palabra. Y si ustedes se ubican en el tiempo que estamos, siempre hablo con la Biblia. Nunca yo voy a decir, no me parece a mí, debe ser así, sino debe ser la Biblia que nos habla. Entonces la Biblia dice que hay falsos maestros entre ustedes. Entonces un Dagán, una semilla, un esperma, ¿no? Porque hemos hablado del esperma y el óvulo inclusive en las situaciones de la iglesia, ¿no? Entonces cuando hay una semilla equivocada, hermanos, una información equivocada, puede ser terrible. Y estos falsos maestros pueden ocasionar terribles situaciones en la iglesia. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Niegan la sangre de Jesús, niegan a Jesús mismo, y esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa. Ahora yo pregunto, ¿por qué les siguen? ¿Cómo les siguen? Es que tienen una verba y un convencimiento, hermanos. Y cuando la iglesia no conoce la palabra de Dios, cuando el pueblo no sabe discernir la palabra de Dios, entonces le siguen pues. Y la vida viciosa, equivocada que ellos tienen, atrae. Entonces cuando atraen hay mucha gente que está así. Y a nivel iglesia, hermanos, hay mucha gente que tiene muy equivocada su doctrina. Y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. ¿Y no es así? Es así. Por eso muchos hablan mal del evangelio, por las cosas que se hacen, por las cosas que se dicen. O cómo se cobra del evangelio. Entonces algunos han hecho mercadería del evangelio. ¿Por qué? Porque son falsos maestros. Entonces Dagán es alguien disfrazado del Dagán verdadero, que es la palabra del Señor. Entonces los filisteos utilizaban el pez para representar la fertilidad sexual y prosperidad. Si Dagán es prosperidad, podemos fácilmente entender la teología de la prosperidad. Es fácil entender porque tuercen, salen del contexto, y hemos hablado mucho de esto. Alguna vez dijimos, ese profeta Hagin que ya falleció de la teología de la prosperidad, decía, ¿no? Si Pablo y Pedro y los demás hubieran conocido lo que yo conozco y lo que me han revelado, nunca hubieran sido pobres. Entonces ellos dicen, ¿no? Para conocer a un verdadero cristiano se lo conoce por su riqueza, porque no enferma. Pero la Biblia no dice eso, dice otras cosas. Ellos no sufren, por eso se llama su doctrina reino ya, ¿no? Ellos dicen que cuando Jesús venga va a encontrar un pueblo próspero, rico, todos prosperados. Y ese es un Dagán que se multiplica.
Y la Biblia dice, es necesario padecer por causa de Cristo. Es necesario que a través de muchos sufrimientos y tribulaciones entremos al reino de Dios. La Biblia dice, los pobres siempre estarán entre ustedes. Entonces hay cosas que no concuerdan con la Biblia, pero que sí les gusta la prosperidad. Entonces el evangelio de la prosperidad tiene un peligro. Los sacerdotes utilizaban una mitra formada por figura de un pez, que representa mentes que solo piensan en multiplicar algo errado. Y un poquito para ver nosotros, vamos a ver, los filisteos viene de la palabra Pelistín, que de ahí viene Palestina, ¿ya? Los filistín, los que habitan en villas, aldeas, emigrantes, extraños, forasteros, hoy lo que es Palestina. Entonces son los actuales palestinos, son los anteriores filisteos. Hay cosas que vinieron como extranjeros a nuestra vida. Hay cosas foráneas que censaron y tomaron control de la iglesia y hasta de naciones, ¿ya? Hasta de naciones. En Nínive, por ejemplo, cuando se tragó el pez, muchos dicen, ¿no?, que la mitología es que cuando vomitó el pez a Jonás, muchos le creyeron porque adoraban también a Dagón. Entonces creyeron en esa situación, aunque Dios operó en cambiar, ¿ya? Lo que nosotros no podemos permitir que nos cambie de dimensión. A ver, vamos a explicar un poquito más. A partir de la historia, bueno, se han defendido mucho, ¿no? Yo he leído libros católicos donde dice, nunca ha sido así, el gorro o la mitra que tiene el Papa ha tenido diferentes cosas, pero es que ya es demasiada casualidad, demasiado. Ya en la antigua Babilonia, en las antiguas naciones, ya se adoraba con la cabeza del pez. Y el disco solar, ¿no? El disco solar está plagado en el Vaticano. Luego los sacerdotes de Dagón ya tuvieron esta forma, ¿ya? Esta forma. Aquí actualmente hay una danza, ¿no?, que es la danza también de los peces que salen del lago. Alguna vez vamos a hablar esto en danzas, los morenos, cómo salieron del lago, dicen, ¿no?, en forma de peces. Alguna vez vamos a hablar justamente en ese estudio. Pero el disco solar continuó a través de la historia hasta llegar a lo que es en la actualidad. Ahora el disco solar continúa. En todo lo que está en el Vaticano se ve todos los símbolos, diremos, de Babilonia y la adoración a este pez. Cuando nosotros vemos a los cardenales, todos prácticamente están con cabeza de pez, ¿no? Ahora uno dice, ¿cómo? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué el gorro, esta situación? Ellos dicen, no, o sea, tampoco hay una explicación, ¿no?, por qué tienen esa manera, pero proviene ya desde antiguas situaciones en la historia misma que estamos hablando. ¿Ya? ¿Por qué besan el anillo del Papa? Estoy haciendo esto bien resumido porque no estamos al estudio, pero si ustedes se dan cuenta, la cabeza es prácticamente un pez, ¿no? Es la cabeza de un pez. Dice que alguna vez hemos hablado, ¿no?, la autoridad del anillo, el anillo de Jezabel, el anillo del hijo pródigo y el anillo del Papa, una lección que hemos dado. Y este anillo que tiene, dice que se ponen estos anillos al nuevo Papa que le ponen. Entonces todos, o sea, gobernantes, todos besan el anillo del Papa, ¿ya? El declarado sucesor directo de Pedro es directamente hablamos, el directo sucesor del sumo sacerdote de los misterios babilónicos, del dios pez Dagón, ¿ya? Entonces lleva un anillo del pescador, más o menos el anillo, la imagen es esa. Entonces todos tienen la costumbre de besar el anillo, ¿ya? Pero es la imagen del pescador que ellos lo han puesto, pero es una adoración al dios pez. Ahora, todo esto ha surgido durante la historia y ha venido hasta nuestras vidas para entender y comprender nosotros que no es una casualidad. El enemigo ha atacado a la iglesia, ha atacado a la humanidad para convertirse en un dios que destroza y destruye, Dagón. Veamos algunos ataques de Dagón. Dagón destruyó familias sacerdotales. ¿A quién agarró? A Elí, a sus dos hijos, a su esposa, a su nuera, prácticamente mató toda una familia sacerdotal. ¿Se acuerdan? No habrá viejo, no habrá quien más ministre. Mató toda una familia sacerdotal, Dagón. Mató reyes, mató jueces, Dagón. Vayamos a leer Jueces 16:23. Los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Lo mismo hicieron cuando llevaron el arca. Lo mismo hicieron, pensaron que su Dios había vencido. En este caso su enemigo, ¿quién era? Sansón. Y Sansón significa pequeño sol.
Sansón implica la presencia de Jesús, pero ese hombre descuidó muchas cosas del interior que él llevaba a la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Esa es la intención de Dagón. Dagón trabajó mucho tiempo con Sansón. Le fue cortando trenza por trenza. Él tenía 7 trenzas, que significan los 7 espíritus del Señor que habla Isaías. Le fue arrancando el espíritu de sabiduría e inteligencia, de conocimiento, le fue arrancando uno por uno. Y una mujer fue la que estaba en medio de todo esto, aunque hubo 3 mujeres en la vida de Sansón. Pero ¿cuál era el objetivo de Sansón? ¿Reducirlo a qué? ¿A que sirva de qué? De diversión. Dice que la gente cuando le veía a Sansón se divertían, o sea, se burlaban de él. Y la Biblia dice que era un juguete. A carcajadas se reían de la situación que había llegado. Cuando Dagón llega a nuestras vidas, y perdón, no quiero que llegue nunca, es una manera de decir, quiere dejarnos al punto de que seamos objetos de diversión, que se burle de nuestro ministerio, de la caída, del descenso que habíamos tenido. Este Sansón descendió, cambió de dimensión, de una dimensión del poder del Espíritu Santo, de las trenzas de su cabello, bajó una dimensión de la ceguera y de cadenas de bronce. Bajó una dimensión de tener que moler cereal en la cárcel. Descendió en su dimensión. ¿Todo por qué? Porque él fue débil. En un momento dado él decidió. Y al final, ¿en qué se convirtió? En un juguete. Hermanos, cuando un pastor falla, cuando un líder, cuando un ministro de la alabanza falla, Satanás se divierte. Yo digo siempre, no un compañero de trabajo, un amigo, un compañero de estudio. ¿Por qué cree que le quiere hacer tomar? ¿Por qué cree que quiere hacer las cosas que usted hace? No porque quiere ser su amigo, sino para que a la final, cuando usted haya caído, se diviertan y se burlen de usted. Ese es el objetivo de Dagón. Cuando lo agarraron a Sansón y se hicieron eso, se tomaron tiempo para conocer la debilidad de Sansón. Y estaba ahí notoria su debilidad. Lo analizaron y provocaron ¿qué cosa? Su caída. Dice que Satanás esperó años y años con Moisés. Moisés era el hombre más manso del mundo, pero Satanás esperó hasta que un día él reaccionó y golpeó la roca y no entró a la tierra prometida. En un momento dado le estudiaron. Si Satanás tiene una cualidad, es esperar, analizarnos, estudiarnos, y en el momento dado presionar y dar el golpe, y se lo dio a Sansón, un hombre escogido por el Señor. Lo derribaron, le quitaron la visión, le quitaron los ojos. Y perder la visión en el ministerio es terrible. Que un ministerio de alabanza pierda la visión. ¿A qué viene a alabar al Señor? ¿Cuál es su objetivo? Es terrible. Que un pastor pierda su visión, toda la iglesia pierde la visión. Y al final perdió su cobertura. Le cortaron las trenzas, toda su cobertura. Le pusieron cadenas de bronce. A ver, leamos esa cita. Aunque en su Biblia solamente dice cadenas, pero cuando usted va al hebreo dice cadenas. Por eso yo pongo la traducción lenguaje actual, que lo hace más claro. ¿Qué dice? Los filisteos le sujetaron y le sacaron los ojos. Falta de visión. Luego se lo llevaron a Gaza, otro templo de Dagón. En Gaza, y en Gaza estaban los nefilim, los gigantes, que vamos a ir hablando. Porque Dagón no se mueve solo, se mueve con gigantes. ¿Ya? Dice, le pusieron cadenas de bronce. Y bronce es juicio. Hubo un juicio sobre la vida de este hombre y le obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Lo que él no quiso hacer, le obligaron. Bendita obligación, porque este es un misterio de Dios que el Señor nos ha revelado. ¿Sabe? A veces los problemas, las situaciones difíciles nos obligan a leer la Biblia. Porque cuando no tenemos problemas, parece que como Sansón vivimos una vida sin poderle dar cuentas al Señor. Pero lo agarraron a Sansón y lo metieron ¿dónde? En la cárcel. Y ahí le hicieron moler trigo. Y dice la Biblia que trigo es Dagán. Y Dagán es trigo del cielo, trigo de ángeles. Lo que él no supo entender, tuvo que molerlo, tuvo que cernirse. Y en cada vuelta que él daba, alguna vez yo les decía, ¿no? En cada vuelta que daba, y era trabajo de mujeres, dice, era la peor humillación esa. Pero la iglesia es pues mujer.
Jesús se va a casar con la iglesia y él tuvo que humillarse para entender que la única manera de llegar al Señor era comprender su palabra. Y cada vez que él daba vuelta, el trigo salía molido, la palabra se estaba haciendo carne en él. Y la Biblia dice, los cabellos empezaron a crecer, su cobertura volvió. Pero para llegar a eso fue todo un sufrimiento. Por eso yo digo, bendita obligación, bendita obligación. Tal vez el filisteo no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero cada vez que Sansón daba vueltas, su cabello iba creciendo y la palabra era más clara en él, más clara en su vida. Pero ¿quién ocasionó todo esto? Dagón. Dagón, un dios con D minúscula que derribó jueces. Ahora, no olvidemos que la unción hace estragos en las huestes enemigas. Una alabanza, hermanos, bien ejecutada, no en el sentido de solamente calidad, sino de hombres consagrados, hermanos, hace que la presencia de Dios venga a la iglesia. Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando la alabanza no es correcta, trae el trono de iniquidad. Pero una alabanza, una adoración correcta, guiada por el Señor, destroza las huestes enemigas. Es por eso que Dagón destroza los ministerios. No quiere pastores con unción, no quiere ministros con unción. Por eso les quita la visión. No saben por qué tocan, no saben por qué están ahí. Algunos están porque les gusta, algunos están porque, bueno, es algo que les sostiene. Y a veces están en cadenas en la alabanza, hermanos. Por eso cuando nosotros estudiamos esto nos libera, nos hace entender. Es necesario que Dios nos devuelva la visión. ¿A qué? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué esperamos? La falta de visión en la alabanza, las cadenas en sus vidas, trae solo diversión. Entonces la iglesia, cuando cantan los hermanos, bueno, todo lo que tenemos, ¿no?, los panderetistas, etcétera, cuando no hay visión, ¿por qué lo hacemos? Cuando no conocemos el propósito real de eso, es una diversión, pues es una burla. Y Satanás se divierte. Junto con nosotros puede venir a alabar él, pero es a Dagón al que se está alabando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ya, mucho cuidado. Entonces yo pongo que aquí trae solo diversión y burla para ellos por parte de Dagón y sus sacerdotes. Leamos este verso. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón, el pequeño sol. Y nosotros de alguna manera también somos pequeños soles, porque reflejamos el sol de justicia. Y dice, ¿no?, para que nos divierta. Hermanos, Satanás se va a divertir con nosotros si logra que caigamos. La gente de afuera siempre va a apuntar. La Biblia dice, seremos refrán, seremos proverbio para los de afuera, dice. Porque los de afuera, ahí está pues, ¿no lo has visto? Ese era cristiano, ahí está. Entonces es una diversión y a veces hasta servimos de juguete. Y alguno cae y vuelve, son juguetes del enemigo. ¿Qué dice? Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. ¿Quién? Un hombre de Dios, un hombre consagrado, un hombre que tenía el poder de Dios. Dice que cuando venía el poder de Dios, la unción hacía que se pudra las sogas que tenía. Ni siquiera él tenía que hacer fuerza. La unción lo podría, hermanos, lo deshacía. Este hombre tenía la presencia de Dios, pero no supo cuidar lo que tenía dentro. No supo. Y así como el arca fue llevada, él también fue llevado prisionero por los filisteos. Pero así como el arca va a hacer estragos con los filisteos, Sansón también, cuando agarra las columnas, hermanos, va a destrozar a muchos filisteos. Y lo pusieron entre columnas. Otro hombre que fue atacado por Dagón fue Saúl. Leamos 1 Crónicas 18. Por favor, les ruego que me ayuden. 2, 3. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Decapitaron a Saúl, lo decapitaron y agarraron su cabeza y lo colocaron en el templo de Dagón como un trofeo. Y Saúl era un rey, y dice que Saúl era ungido. ¿Qué quiere decir? Alguien que tenía el aceite, alguien que había sido llamado por Dios, alguien que tenía las armas necesarias para poder enfrentar su ministerio, el llamado que Dios le había dado. Cuando Dios nos llama a nosotros, no nos llama por casualidad, no nos llama sin darnos todas las provisiones y el armamento necesario.
Es por eso que si alguna vez ustedes se recuerdan, cuando han sido llamados al ministerio, ya sea el pastor, alguien oró por ustedes para que la presencia del Espíritu esté sobre ustedes. Cuando yo la primera vez fui nombrado pastor, vino un pastor y me ungió y me dijo que yo fui ungido por el Señor para el ministerio. Pero al ser ungido, ¿qué me estaba dando? Las armas necesarias para pelear en la batalla. Dios me estaba equipando con su Espíritu Santo. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el hijo pródigo salió, perdió esta autoridad de esa presencia del Espíritu Santo. Él no tenía una autoridad. ¿Sabe la palabra despojar? Es la palabra pashad, significa desvestir, despojar a alguien de su ropa, desnudar y quitar. Entonces cuando vinieron los filisteos, los desnudaron, hermanos. Y la Biblia dice en Levítico que nadie vea tu desnudez. No verás la desnudez de tu hermana, de nadie. O sea, si bien son situaciones morales que la Biblia nos habla, Satanás le gusta desnudar a la iglesia. Les gusta dejarlo en vergüenza, exponerlos en su pecado. Y cuando uno es expuesto en su pecado, está desnudo y humillado. Por eso Satanás espera, hermanos, hasta que en un momento dado te desnuda. ¿Se acuerdan de Noé? Lo desnudaron. Y desnudo se metió a su tienda. Bueno, la historia dice muchas cosas, ¿no? Si bien tuvo relaciones con su esposa o su hijo estuvo ahí, hubo violaciones, la desnudez por la embriaguez le trajo muchos problemas a él. Muchos problemas. Y hubo hombres así que fueron desnudados. El hijo pródigo fue desnudado. El endemoniado gadareno estaba desnudo. Entonces Dagón desnuda, nos quita el armamento que nosotros hemos tenido. Es agarrarlo al pastor y desnudarlo de todo lo que Dios le había dado. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llevó a Aarón al monte? Y dice que lo despojaron de sus vestiduras y él murió. Cuando Dios nos da vestiduras, hermanos, es para presentarnos delante del Rey y ejercer con autoridad de las vestiduras. La Biblia dice, ¿quiénes son estos? Estos que tienen sus ropas manchadas. Estos son los que han salido de la tribulación. Las ropas pueden estar manchadas por el combate o pueden ser de lino fino por las obras justas que hacemos. Pero el enemigo quita, desnuda. Y hoy, con mucha tristeza, hermanos, y oremos por pastores y líderes, ¿cuántos ministros han sido desnudados y descubiertos en su desnudez? Y el enemigo los ha despojado, los ha avergonzado públicamente. Ahora la palabra Gilboa es la siguiente palabra, dice, ¿no? Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Gilboa significa fuente de ebullición, ¿ya? Viene de dos palabras, Gal, Ba, Gilboa, manantial de agua, salir a chorros intensamente. Cuando nosotros hemos servido al Señor, hemos servido, hermanos, como fuentes de agua viva. En Juan 7, 38, 39 que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando recibimos a Jesús, hermanos, nosotros pues saltábamos, o sea, una alegría, un gozo. Satanás quita ese gozo. Saúl de a poco, hermanos, fue quitándole ese gozo de ebullición, esa fuente de agua viva que es servirle al Señor, eso de gozarnos. La gente poco a poco empezó a morir. Dice que los desnudó. Imagínense una iglesia desnuda. Apocalipsis dice, no, tú eres un miserable, pobre y desnudo. Dices que eres rico, pero estás desnudo. Y empezó a desnudar a la iglesia. Una iglesia desnuda que en vergüenza alababa al Señor. Eso hace el enemigo, nos quita el gozo de servir, el gozo de correr a la iglesia, de alabarle. Ese gozo quita. Y eso es lo que hizo este enemigo. Miren lo que dice 2 Samuel 1:21. Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Rocío tipifica ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Cuando el maná caía en el desierto, dice que antes de que caiga en el desierto, el rocío venía. Porque la palabra no puede venir sin inspiración del Espíritu Santo. Y la lluvia representa que esa semilla va a germinar y va a dar fruto a 100 y a 40 por uno. Pero acá ya no había ni rocío, ya no había ni lluvia. Serán tierras, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Es acá donde este hombre falló. Se maldijo una tierra.
Podemos maldecir nuestra familia, podemos maldecir la iglesia, si hermanos nosotros no sabemos manejar correctamente. Ahora la Biblia dice, ¿no? ¿Por qué Gilboa fue maldecido? ¿Por qué no hubo esa presencia de Dios? Porque Saúl hizo algo. Descuidó, ¿qué cosa? Ungir su escudo con aceite. Hay algo que el enemigo Dagón, perdóneme por usar este término hoy, está matando. Dice la Biblia que los soldados de Saúl y Saúl mismo tiraron sus escudos. Tirar el escudo era considerado como una vergüenza nacional. Los soldados no podían, era lo último que debían quitarles su escudo. No podían quitarles. Pero cuando ya ellos estaban en derrota, tiraron sus escudos. Los valientes de Saúl, ahora miren, valientes de Saúl se olvidaron el honor y tiraron sus escudos y huyeron del campo de batalla. 1 Samuel 31:1. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Qué dice Efesios 6:16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Estos últimos tiempos, hermanos, necesito creerle a Dios. Dice la Biblia, sobre toda armadura, porque esta lección la hemos dado en armadura con todos sus componentes. Dice, ¿no? Sobre toda armadura, equipamiento que Dios te ha dado, en estos últimos tiempos tienes que tomar la fe, cubrirte, alzarlo arriba para que los dardos del enemigo no te agarren. Sobre todo equipamiento, toma tu escudo. Pero este escudo es el escudo de la fe. Es creerle a Dios, hermano. Es sobre todas las cosas afianzarse de la palabra del Señor. Creerle en cualquier situación, adversidad que se nos presente. La Biblia sigue diciendo, Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Permítame un poco recordar esa lección. Los soldados judíos, lo que hacían, y el soldado romano, era agarrar el escudo y ponerle aceite. Siempre le frotaban con aceite. ¿Para qué? Para que el cuero sea flexible, para que dure más. Entonces la flexibilidad les ayudaba. Y también hacía que sea impermeable y a veces reboten las flechas. Pero tenían otra característica que hacían los soldados romanos. Agarraban sus escudos y lo empapaban en el agua, ¿ya? Y el cuero tomaba agua y también aceite, aunque no se juntaban, dicen, no, tomaban ambos, y así salían a las batallas. Agua y aceite en el escudo. Agua, palabra de Dios. Aceite, presencia del Espíritu Santo. ¿Qué descuidó Saúl? ¿Qué es lo que él descuidó? Dice la Biblia que Gilboa fue maldecido. ¿Por qué? Porque Saúl descuidó su fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por oír la palabra, pues. La palabra es importante en la congregación para saber esperar al Señor Jesús. Fe para mantenernos donde estamos. Porque va a haber muchos que nos digan, ¿no?, que estamos perdiendo nuestro tiempo. Van a haber muchos que digan que estamos malgastando nuestro tiempo. Necesito fe. Necesito fe para creer que mi familia pueda cambiar. Necesito fe para creerle a Dios. Pero muchos tiran sus escudos. Y es ahí Dagón que entra en escena y lo decapita. Se dice que esta es la pieza clave en los días finales. Lucas 18, 7, 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Dice Dios, Él va a responder. Si es tarde o temprano, va a responder. ¿Acaso Dios no va a hacer justicia? La oración que tú estás haciendo, Dios no la va a escuchar. A veces escucho a mucha gente decir, hasta yo mismo puedo alguna vez decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Pero Dios dice, no, estás clamando día y noche. No me voy a tardar en responder, voy a responder. Pero el verso 8 que dice, os digo que pronto le hará justicia, voy a responder. Pero ¿cuál es el problema? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Y si la fe es nuestro sostén, hermanos, si la fe es lo que nos agarra para servir al Señor, la palabra, ministros sin palabra, gente sin palabra, ciega de la visión, con cadenas, ¿dónde quedamos? Y ahora más que todo, ¿no? Hay la situación de la duda. ¿Jesús viene? ¿De verdad es real? Hay gente que está renunciando al camino. A veces es triste ver el Face. No es tan grato. Y uno se entera con razón, dice, no, de la abundancia de tu Face no habla tu boca.
Hoy vi por casualidad y encuentro una publicidad de alguien que hacía publicidad a la cerveza y alentaba a ir a eso. Y a veces uno dice, ¿no? ¿Y quién es? ¿No es alguien que ha conocido al Señor? ¿No es alguien que estaba en las cosas de Dios? El enemigo es terrible, hermanos. Es terrible. Necesitamos agarrarnos del Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Necesito cogerme de Dios, necesito agarrarme de Dios. Y Saúl falló ahí. Pero quiero otra vez decirles, ¿quién fue el autor? ¿Quién dio una semilla inadecuada? ¿Quién es el Dagón que le multiplicó otras ideas en su cabeza? Si no fue Dagón. Nosotros para combatir al enemigo necesitamos palabra en nuestras vidas. Necesitamos que la palabra se llene en nosotros. ¿Para qué? Para así combatirle. Porque solamente la palabra de Dios nos va a poder combatir a este Dagón. El escudo de la fe es una confianza absoluta en Cristo. Fe es creer, confiar absolutamente en nuestro Señor. Pero la Biblia dice, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres que confían en el Señor? Y esa es hoy esta característica de hoy en el pueblo. Muchos jóvenes ya no creen en el Señor. Y muchos están tirando sus escudos. Y hermanos, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasó? Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Lo triste, hermanos, es que la actitud de este hombre Saúl atrajo a toda su familia. Y yo siempre digo, ¿no? Saúl era un ungido y sus hijos le siguieron hasta la muerte. Nosotros tenemos que saber a quién seguimos, por más ungido que sea. Si se ha apartado de la palabra de Dios, te está guiando a la muerte. Yo no participo de la idea que dice, no, donde has nacido ahí tienes que morir. Si hay palabra sana, semilla buena, sí. Pero si se han cambiado los conceptos de la palabra, ¿dónde te están llevando? Y Saúl fue un ungido. Y lo despojaron y todos sus hijos murieron. Y la tierra que debía ser de bendición, donde debía caer la lluvia y el rocío, se convirtió en ¿qué? En una tierra maldecida. Necesitamos hoy entender esto en la iglesia y comprender. Y orar siempre por los pastores y los líderes, por quienes están a la cabeza, para que nunca el enemigo nos despoje de nuestras vestiduras. Verso 9. Y luego que lo despojaron, tomaron su cabeza. Ahora, ¿cómo tomaron? Es que lo tuvieron que decapitar, enseguida leemos. Y sus armas. Y las armas es el equipamiento que Dios nos ha dado. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿Se acuerdan de Jezabel? Ella decía, si no lo mato a Juan el Bautista, si no tengo su cabeza, no me llamo Jezabel. Jezabel sigue diciendo lo mismo hoy. Si yo no le saco la cabeza a Pastor Freddy, yo no soy Jezabel, no sería, dice. Y busca todos los días hacer eso. Pero no solamente conmigo, sino con todos los líderes. Y lo hizo con Juan el Bautista. Una mujer danzando y bailando, la pidió y le dijo, no quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y se lo trajeron en una bandeja. Entonces este espíritu sigue operando. La palabra cabeza es Josh, principal, importante, príncipe. Dios nos ha hecho importantes, principales. Así como Elí era elevado, nos colocó en esferas de autoridad, en dimensiones de gloria para servirle. Pero Dagón quiere decapitarte, sacarte de ese lugar, que seas ineficaz en el llamado. La palabra nashar Josh significa levantar la cabeza de alguien, es decir, tratarle con dignidad y aceptación. Y dice que el Señor cuando nos levantó, cuando nos trajo al ministerio, nos levantó la cabeza, pues. Nos levantó la cabeza. Recuerdo una vez, estuvimos, con tantos problemas que había, teníamos que pagar una deuda de $2,000 por concepto de todas las estafas que existían. Y me combinaron para pagar al día siguiente ese dinero. No sabía qué hacer, hermanos, con mi esposa, con mis hijos. Era una deuda que nos había estafado otro pastor, otro había hecho, pero me cargó la deuda a mí. Y estuve mal. Y esa noche, cuando yo salí de la iglesia orando, pues en vergüenza les dije, no, Señor, tú no existes. ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué voy a hacer? Voy a perder mi familia, mi hogar. Señor, estoy mal. Me enojé con Dios. Y recuerdo que llegué a casa y me dormí enojado, porque no sabía qué hacer. Y recuerdo muy bien a las 12 de la noche, 12 menos 10,
Llegó una familia a casa. Me llamó primero, ¿no? Me llamaron, pastor, tenemos un problema, ¿le podemos visitar? Me dice. Bueno, ya les dije, ¿no? Ya vengan, vinieron. Yo estaba así con mi humor, enojado, no sabía qué hacer, preocupado. Entonces entró la familia y me dijo, pastor, hemos estado orando esta noche y Dios nos ha ordenado que debemos darle esto. Este es un milagro, hermanos. Yo de Dios, ¿no? Me dieron un sobre. Y cuando yo abrí el sobre era $2,000. No sabía qué hacer. Yo no podía levantar mi cabeza, estaba de vergüenza delante de Dios. Y puedo parecer exagerado, hermanos, pero me castigué una semana, no quería levantar mi cabeza. ¿Con qué rostro le iba a levantar? ¿Qué le iba a decir? Mi escudo lo había botado. Le dije, no creo, Señor, ¿hasta cuándo? No había ungido con el aceite. Había destrozado mis caminos y había hablado cosas inadecuadas. Dagón había funcionado. Pero la Biblia en el Salmo 3:3 que dice, mas tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Y Él es el que te levanta para el ministerio. Porque qué honor tienes para servirle al Señor. Y si lo tienes, amén. Pero a veces cuando yo estoy aquí, qué honor tengo, hermanos. Si a veces de mis fallas Él viene y me levanta la cabeza para predicar. A los ministros que están acá les levanta la cabeza para compartir la palabra. Y Dios es así. Por eso Nashayot significa levantar la cabeza de alguien, tratarle con dignidad y aceptación. Y al enemigo no le gusta que haya cabezas levantadas. No son de soberbia, sino es que Dios nos ha tratado con dignidad y aceptación. Y podemos con la cabeza erguida decirle al enemigo que somos hijos de Dios. Pero mire lo que hace el enemigo. 1 Samuel 31, 8, 10. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar los muertos, tengo otra versión, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron las armas. Entonces, por eso Satanás sigue buscando cabezas, hermanos. ¿Y cuáles son las mejores cabezas? Las cabezas de hogar, las cabezas de los líderes, las cabezas de quienes están en el liderazgo, de aquellos que son principales, importantes, príncipes, aquellos que Dios los levantó y trata de destrozarlos. Dagón es terrible, es un enemigo antiguo que está ahí. Cortar la cabeza es deshonrar a Saúl, es deshonrar nuestro ministerio, humillarlos y glorificar. Ellos hacen una fiesta terrible. No sé quién me habló, no recuerdo quién, si Ariel, no sé, alguien me habló. Me dijo, ¿no? Que los satanistas, y si alguien me ha dicho, por favor me lo vuelve a decir, que los satanistas no se alegran porque un pastor muere, sino porque un pastor caiga, y hacen fiesta. Y alguna vez escuché decir, ¿no?, que 1 millón de satanistas en el mundo ayunan y oran para que los pastores caigan. Entonces imagínense, quieren humillar a la iglesia, humillarlo al pastor para que nunca más se levante. Y gozarse con los dioses paganos y burlarse del Dios viviente. Pero hermanos, en las próximas lecciones vamos a ver cómo Dios, cuando el hombre no le da gloria, Él mismo va a levantar, va a agarrar tumores, va a hacer estragos. Y así como a Sansón mismo, pensando que así iban a ser juguete y burla, Él destrozó las columnas de Dagón. Ahora, pero no solamente agarraron su cabeza, sino dice colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. ¿Ya? Colgar el cuerpo en el muro de Bet-San era el máximo insulto que se podía hacer. En esa cultura que trataran tu cadáver de esa manera era considerada peor que la muerte misma. Lo exponían. Entonces te veían muerto caminar. Por eso la Biblia dice, no, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Antes trascendíamos olor a vida. Pero Dagón hace que caminemos muertos, sin esperanza. Pero gracias a Dios que Jesús todavía está con nosotros. Y así como el hijo pródigo podemos volver a sus pies y Él levanta. Dagón va a caer postrado, hermanos, va a hacer cosas terribles el Señor. Entonces un ministro de alabanza que requiere unción, consagración, ¿ya? En el ministerio que está sirviendo. No ameniza una fiesta, atrae la presencia de Dios. Sin unción solo trae por consecuencia que Dagón decapita el ministerio. Entonces por eso necesitamos, ahora de a poco estamos en esto.
Y tal vez yo no puedo obligar al ministerio, pero la palabra que estamos escuchando de a poco nos hace ir a buscar al Señor. Y de a poco, hermanos, buscamos más nuestra consagración al Señor, porque el regreso de Dios está cerca. Pero si bien el pueblo israelita perdió, Dios nunca va a perder. Y si bien Dagón canta victoria, el Señor va a cantar doble victoria. Solamente necesita corazones dispuestos. Si tú has fallado y yo he fallado, pero tienes un corazón de buscarlo a Dios, Dios va a hacer que su arca y su presencia haga estragos con Dagón. Va a hacer cosas terribles el Señor. Este tiempo Dios va a levantar, como el domingo hablábamos en el canto de la tórtola, ¿no? Era un canto para los caídos, para levantar a aquellos que estaban destrozados, porque el tiempo era cerca. Leamos en 1 Samuel 5:2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Si Dagón es experto en decapitar cabezas, Jesús pisa cabezas, hermano. Y le pisó la cabeza a Satanás en el Gólgota. Vamos a ver todo eso. Si los hombres no glorifican a Dios, si el hombre no sabe defender la gloria de Dios, si yo como pastor o David, qué sé yo, alguien como líder, no sabe defender la gloria de Dios en la congregación, Dios mismo lo va a hacer. Porque la iglesia no es de hombre, ha sido comprada por la sangre de Cristo. Y Dios se glorifica en la iglesia. Dios hace una labor. Uy, sentí la presencia ya. Hola, papito. ¿Ya? Entonces Dios mismo hace, y Dios hace estragos entre los filisteos. La Biblia en Éxodo 34:14 que dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Si no ha tolerado que los israelitas le hagan eso, peor pues que vayan a llevarles delante de su Dios Dagón y proclamen que es más fuerte que Dios. Dios es celoso. Si Dios es celoso con su pueblo, imagínense con afuera. Por ahora la misericordia de Dios está derramada sobre nuestra tierra, sobre toda la idolatría que existe, pero Dios es celoso y un día va a derramar en su juicio. Dagón, un ídolo, se posta delante del arca. La palabra postar es panim, de bruces. Ahora dice, en esta que hemos leído, dice que cae entero y cae como en adoración ante el arca. Imagínense el culto que habrán tenido, la reunión que habrán tenido los filisteos, sus sacerdotes, sus alabanzas que habrán tenido. Y salen felices de su reunión. Y en la oscuridad, cuando Dagón reinaba, la presencia de Dios va a estar ahí y Dagón cae. Ahora, ¿qué es para nosotros el arca? Es la llegada del evangelio de la gracia en el templo de Dagón. De alguna manera nosotros también éramos personas que teníamos entronados a Dagón y en las tinieblas vivíamos destrozados. Pero un día escuchamos el evangelio de la gracia, un día escuchamos el evangelio del poder de Dios. Y hermano, cuando se escucha el poder de Dios, no hay Dagón que resista, cae. Y eso es lo que sucedió en nuestras vidas. Cuando escuchamos el evangelio del Señor, Dagón cayó. Y cada vez que escuchamos la palabra, hermanos, cada vez que Dios nos instruye en la palabra, Dagón sigue cayendo. Y vamos a ver esto de Dagón, que es terrible. La gracia es el poder de Dios para poder vencer el pecado. Por eso la alabanza es importante en la iglesia, porque damos palabras. ¿Se acuerdan el dulce cantor de David? Lo que cantaba palabras que salían de su boca inspiradas por Dios. O sea, no cantaba cualquier canción. Y Job dice, no, aquel que me inspira canciones en la noche. Entonces la alabanza debía ser inspirada por Dios. Y una alabanza inspirada por Dios vence pues el pecado, destroza lo que hay. Entonces, si Dagón está metido, por más oscuro que esté, por más alabanza que ellos tengan, si la gracia de Dios llega ahí, a pesar de que el hombre no hace nada, hermanos, la gracia de Dios llega ahí, destroza. Dagón está sentado como gobernante que esclaviza en un vicio de pecado, ¿ya?
A veces algo nos gobierna en nuestra vida, vicios, cosas que nos gobiernan. Entonces cuando llega el evangelio, destrona a Dagón. Pero yo le voy a enseñar una cosa. Primero Dios no lo va a destrozar, o sea, no destroza, va a dejar remanentes, y le voy a explicar por qué. ¿Ya? Muchos de nosotros somos templos de Dagón, pero cuando llega el arca, ocasiona trastornos increíbles. Por eso el evangelio es poder. ¿Ya? Por eso el evangelio es poder. Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Nos cambia, hermanos. La palabra nos cambia. 1 Samuel 5:3 dice, ¿no? Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, porque querían verlo pues a Dios humillado a la arca, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca. Siempre el evangelio, la palabra bendita de Dios, la palabra con unción, con gracia, ocasiona trastornos en nuestra vida. Sea cualquier vicio que sea, va a golpear en nuestras vidas. No nos va a dejar tranquilos. En el transcurso del camino siempre va a dar a nuestras vidas, porque tiene que caer a la presencia del Señor. Dagón queda postrado ante el arca, que es Jesús mismo. Vamos a terminar con esta, ¿ya? Y cuando al día siguiente, lo que hablamos, Dagón quedó así, algo pasa. El ídolo no es eliminado, sino sometido de la misma manera que algunas cosas no son eliminadas de nuestras vidas. Pero sí debemos rendirlas a Cristo. La carne no será eliminada hasta el retorno del Señor. Para entender mejor esto, leamos Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiero decir? Dios no va a eliminar la carne de nuestras vidas, pero nuestra carne se puede postrar para alabarle al Señor. Nuestra carne puede adorar al Señor, pero para que nuestra carne caiga como Dagón, si es un vicio, si es algo que no podemos, nosotros tenemos que crucificar la carne. Tenemos que atar las manos que accionan y la cabeza que piensan, que es lo que le decapita después el Señor. Hay que hacerlo. Entonces Dagón siempre va a estar en nuestras vidas. Eso no va a ser eliminado. Al final dice la Biblia, carne y sangre no pueden heredar, porque esto corruptible se va a vestir de incorrupción. O sea, vamos a ser transformados para irnos donde el Señor. Pero actualmente, hermanos, seguimos en carne, pues, y seguimos teniendo problemas. Entonces la Biblia dice, no, aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los días vamos a enfrentar. Si bien Dagón puede postrarse delante del Señor y va a ser por causa del evangelio, depende de nosotros someterlo al Señor. ¿Y cómo lo sometemos? Muriendo. La alabanza es una manera de morir, la oración es una manera de morir, el ayuno es una manera de morir. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, otra vez. Si yo vivo en la carne, mi carne siempre se postra delante del Señor. Mi carne siempre va a caer delante de Dios, porque el único trono que le pertenece al Señor, en mi corazón le pertenece al Señor totalmente, es al Señor Jesucristo. Y Dagón, por eso dicen, no puede haber dos señores. Es un Señor en nuestra vida. Y cuando hay un Señor, ese es el Señor que reina en nuestra vida. Y Dagón siempre va a caer. Y dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nuestras luchas y nuestras batallas van a ser diarias, hermanos. Cada día vamos a tener un problema. ¿Por qué? ¿Qué hacen los filisteos? ¿Lo vuelven a poner a Dagón en su lugar? Pues, ¿o no? Dice, a la mañana siguiente vieron y lo volvieron a colocar en su lugar. La carne siempre va a volver a querer ocupar su lugar. Y no va a faltar gente que ayude a colocar a su lugar. Son las batallas que vamos a librar. O nos sometemos a los pies de Dios, o al final Dios va a quebrar. Ese es un asunto que a veces uno tiembla. Porque al principio, un poco le voy a adelantar la lección siguiente, dice que Dagón cae entero de bruces. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? Lo levantan y lo vuelven a poner en su mismo lugar. Y eso es lo que hace la carne, quiere poner las cosas en su mismo lugar. Hay gente que como filisteos dentro de la iglesia quieren ocupar el mismo lugar, pero no es la intención de Dios. Y salen otra vez y al día siguiente, ¿qué pasa? Esta vez se desprende. ¿Ya? Se desprende, aquí todavía está en la otra, vamos a ver, de solamente queda el tronco, las manos quedan cercenadas, la cabeza queda decapitada. Porque si yo no someto mi carne al Señor,
Dios puede someterla de algún modo y cortar de raíz algunas cosas. Y eso a mí me da temor, porque si tú no lo haces voluntariamente, Dios va a glorificar si tú eres templo del Señor, y Dios lo va a destruir. Al final Dagón queda pues decapitado totalmente en manos y acción. A pesar de que el ídolo había sido sometido por Dios, lo volvieron a poner en su lugar los filisteos. Entonces, yo tengo una seguridad, hermanos. ¿Cuál es mi seguridad? Si alguien ha sido cambiado por Dios, ha sido cambiado, pues yo no puedo negar. O sea, yo no puedo decir, si alguien por decir, Dios lo ha sacado de la bebida o lo ha sacado del vicio de las drogas. Dios se ha entronado, Dagón ha caído postrado, Dios ha hecho la operación. Pero hay un problema ahí, existen los filisteos. Los filisteos vuelven a poner en su lugar. Los filisteos podemos ser nosotros mismos al no querer renunciar a un problema, o pueden ser gente que alienta esta situación. Amigos, 1 Corintios 15:33 que dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. De pronto tú has salido, Dios ha hecho la operación, pero de pronto hay filisteos. No sé pues si yo he salido de las drogas, por decir, pues no tengo que volver otra vez a esos lugares, porque siempre me va a esperar eso. Por eso es que la música, cuando se toca, diríamos, en ese ritmo, en la carne de tinco, qué sé yo, la carne reacciona. Y Dagón se vuelve a poner. Por eso para ministrar hay que ser inteligente en sabiduría de Dios. Los filisteos siempre van a poner. A ver, ¿cuál ha sido, no sé cómo preguntar, cuál ha sido el motivo de la caída de uno? Si por decir, había un hermano allá en Huaricana, hablaré de ahí, ¿no? O sea, ¿dónde era su caída? En los partidos de fútbol. Todos los domingos partidos de fútbol, pierdan, ganen o empate, ¿qué era? Bebida, ¿no? O alcover, igual, festejaremos o alcover. Todos festejaban. Entonces él quería, recibió a Jesús, cambió su vida y me preguntaba, ¿puedo ir a jugar? Quiero ir. Y un domingo se perdió. ¿Y qué creen que pasó? Los filisteos colocaron a Dagón en su lugar y llegó borracho. Si tú sabes que es el lugar de tu caída, ¿por qué ir pues a ese lugar? Por eso dice la Biblia, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, las malas amistades echan a perder pues lo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces hay cosas. Ahora, para eso sabe pues Dagón, por eso estudió a Sansón. Y nosotros por eso debemos someter como Dagón, dejar que nuestra carne caiga sobre el Señor, o sea, de bruces ante la gloria del Señor. Hay cosas que debemos evitar en nuestras vidas, sacarlas, y eso solamente crucificando la carne. Y amigos, hermanos, tenemos, ¿verdad? Amigos, pero había que discernir, ¿no? Entonces, la Biblia nos está advirtiendo. Entonces, no quiere decir que Dios no ha hecho la obra. Dios ha hecho la obra, solamente que lo ponen otra vez a su lugar. Por eso Dios va a hacer algo, y ahí es donde yo tengo temor como hombre. Los filisteos son las malas compañías que levantan a Dagón en la vida de un cristiano. Pero hermanos, nunca debemos dejar de orar. Si tú ves que alguien cae en tu familia, o en la iglesia ves que alguien caiga, y perdón, mil disculpas, el domingo compartimos eso, no sé si tienes grabado. ¿Lo tuviste grabado el domingo? Entonces ya, bueno, ya saben con quién estar. El Señor nos decía, no, que estos últimos tiempos Dios va a levantar a los caídos. Pero hay dos maneras de levantar a los caídos. Una manera orando y pidiendo misericordia a Dios, o que la gloria de Dios caiga sobre ellos de una manera terrible, pero para salvarlos. La Biblia dice, algunos fueron salvados quemados por el fuego, chamusqueados, con consecuencias. ¿Ya? Miren Samuel, 1 Samuel 5:4. Y volviéndose a levantar de la mañana siguiente a la mañana del día siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, pero ahora no solamente estaba postrado, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Miren, Dios no deja, o sea, no es que Él nunca pierde la batalla, hermano. No es porque has visto a alguien y ha caído y dices, no, ya no hay, no, seguí.
O sea, Dios va a hacer, se va a glorificar. Por eso dice, no, cuando tú te rindes, Dios va a manifestar su gloria. Dios lo va a hacer su gloria. Y dice que tenía la cabeza cortada, cercenada. Le cortaron la cabeza y le cortaron las manos. O sea, miren lo que le estoy diciendo. Hubo una intervención de Dios para cortar de raíz algo que el mismo hombre no puede hacer. Por eso necesitamos misericordia del Señor. Pues si tú tienes un vicio, yo tengo un vicio que no lo puedo cortar, ¿quién lo va a cortar? O sea, es preferible que tú te postes con tu carne reconociendo la soberanía de Dios, o es que venga la gloria de Dios para cortar. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué hay cristianos que mueren? ¿Por qué? Bueno, todo cristiano muere, ¿no? Pero ¿por qué hay cristianos que mueren en desgracias? Yo me he quedado impactado, hasta en mi cabeza sigue, lo he visto, muy jovencito nos fuimos de campamento y todos en el bus, cantando, no sé si estaría Johnny, no sé si te acuerdas, Johncito, pero estábamos cantando yendo al bus, a Valencia esas veces no era así, y ya estábamos yendo, y delante de nosotros otra flota de otra iglesia de cristianos se había volcado, y había varios cristianos muertos. Ahora uno se pregunta, ¿por qué? ¿Será que Dios ha cortado algunas cosas? A veces la Biblia dice en Eclesiastés, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Dice, ¿no? ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Sansón murió antes de tiempo. Sansón hubiera podido hacer mucha obra, mucho ministerio, pero Dios tuvo que llevárselo ¿cuándo? Antes de tiempo. Así es que esto asusta, ¿no? A un doctor le pregunté, ¿y qué dices del SUS? Y él me dijo, asusta. Ya, bueno, entre paréntesis le digo, ¿no? Hermanos, la gracia de Dios al final va a destrozar. Así es que nosotros en misericordia, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los caídos. Orar para que, pues la Biblia dice, no, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, no es chiste, dice, no es chiste. Romanos 6:14, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, para cortarle, para que no lo vuelvan a levantar a Dagón, ¿qué hizo Dios? Lo decapitaron. Ahora, pero le cuento, aún así los filisteos lo levantaron y le volvieron a poner manos y cabeza. Vamos a ver en la próxima lección, ¿ya? ¿Qué hacen los filisteos? Pero esto nos llama mucho la atención. Creo que el llamado es para todos, pero quienes cumplimos una función en el ministerio, debemos temer a Dios, ¿verdad? Y tener cuidado cómo ejercemos nuestro llamado. Y como dije, si estamos todavía aquí parados, es por misericordia plena, hermanos. Misericordia plena de Dios. Pero esos días de misericordia están acabando. Entonces hay que aprovecharlo con todo el corazón para pedirle a Dios que ejerzamos bien nuestro ministerio y el enemigo no nos corte. Ya no se va a enseñorear sobre ti, ya no va a reinar, ya no te va a dominar, pero tú ríndete siempre a los pies de Jesús. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dagón ya no va a tener poder sobre ti, ¿ya? Sus manos fueron cortadas, dice que fueron echadas, dice que por el umbral. La gente ya no quería entrar, porque dice que estaban ahí las manos y la cabeza. Y ellos tenían miedo de que se hicite Dagón porque había perdido, había sido humillado. Y se enoja porque estaba. Y desde esa vez no entran, dice, por el umbral. Quedó sin acción. ¿Y cuándo nuestras manos quedan sin acción? Cuando están crucificadas en la cruz de Cristo. No las vamos a poder desprender. Pero desprenderlas tus manos de la cruz, sí va a trabajar. Quedaremos hasta acá. Me he pasado, pero la próxima clase vamos a avanzar más de este Dagón, cómo opera, qué hace. Pero sus objetivos son ministros, líderes, cabezas de hogares, ministros de alabanza. Oremos por nuestros pastores, oremos. En la lección anterior habíamos dicho, no, por sobre todas las cosas, no descuiden a los coatitas, no los descuiden. Ellos son los que llevan la presencia del Señor. Quiero rescatar una palabra para mí y para usted. Si tú no quitas ese problema, la gracia puede venir y destrozar a pedazos el problema que tienes.
porque somos hijos de Dios. Pidámosle a Dios su misericordia, aunque eso es misericordia, pues no, hasta eso es misericordia, porque en esa situación podemos ir a la presencia de Dios. Entonces, alabémosle, cantémosle al Señor. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús.